Reflecting Our Father 36. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Reflejando a nuestro Padre. Los cristianos sinceros a menudo se preguntan, ¿qué quiere Dios que haga? La respuesta es, Dios quiere que reflejemos a Jesús, y seamos portadores de su carácter y conducta, como la meta más importante que tenemos en esta vida. En esta conferencia trataremos sobre cómo desarrollar nuestro carácter y conducta para reflejar a Cristo conforme al plan de redención que planteó en la eternidad antes que el hombre se convirtiera en esclavos del pecado. Dios nos creó para ser sus hijos e hijas santos y justos por medio de la fe en Él. Efesios 1 del 4 al 5. Dios Todopoderoso nos creó con la capacidad de ser morada de su Espíritu, con el fin de que reflejemos su carácter al mundo que nos rodea y tengamos una relación sincera, para darle la gloria y el honor que se merece. Efesios 1:12. Antes de continuar con la conferencia, debemos responder esta pregunta: ¿cómo puede un ser humano expresar la gloria del Dios infinito, eterno y omnisciente? Para poder comprender esta respuesta, debemos entender que Dios no tiene atributos transmisibles o comunicables. Los atributos no comunicables de Dios son aquellos que pertenecen a su ser y personalidad y esencia como Dios Todopoderoso. Estos atributos solo pertenecen a Él. Cuando hablamos de su ser eterno, estamos hablando de su autoexistencia eterna. Cuando hablamos de su inmutabilidad, estamos hablando que Él no cambia, que es eternamente el mismo. Cuando hablamos de su omnipresencia, hablamos de que Él está presente en todas partes a la vez. Cuando hablamos de su omnisciencia, estamos hablando que Él todo lo sabe y su conocimiento es perfecto. Cuando hablamos de su omnipotencia, estamos hablando de su soberanía e incomparable poderío. Los atributos comunicables de Dios, comúnmente se denominan atributos morales, son justicia, santidad, justicia, misericordia, bondad, paciencia, longanimidad, amor. Los hijos e hijas deben demostrar los atributos de su Padre, es decir, parecerse a Él. Primera de Pedro 1:15 al 16, Efesios 5:1. He aquí otra pregunta: ¿cuál es la diferencia entre buscar ser como Jesús, con reflejar el carácter de Dios al mundo que nos rodea? Cuando Jesús estuvo en la tierra, nos mostró cómo ser hijos e hijas de Dios. Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre, 100% Dios y 100% hombre. Jesús, como hombre, fue el modelo de los hijos de Dios y de la familia de Dios. Romanos 8:29. Jesús, como hombre, era obediente para glorificar íntegramente a su Padre Celestial. Él reflejó a su Padre a este mundo en toda su manera de vivir. Fue un ejemplo en todas sus palabras y acciones. Juan 14 del 9 al 10. La semana pasada, hablamos que uno de los propósitos principales de Jesús durante su ministerio, antes de su crucifixión, fue presentar a Dios como un Padre amoroso que cuida de sus hijos e hijas. En esa conferencia hicimos referencia al Sermón del Monte, cuando Jesús inició su ministerio de enseñanza y predicación demostrando prodigios y señales por 3 años y medio. Mateo 5:7. Nótenos el primer mandato de Jesús al Padre: dejad que vuestra luz brille delante de los hombres, para que ellos mirando nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que estoy en el cielo. Mateo 5:16. Luego, Jesús mencionó a Dios Padre, explicando cómo el Padre Celestial trata a las personas. Asimismo, Jesús exhortó a sus oyentes a tratar a las personas como el Padre los trata. En Mateo 5 de 44 al 48, dijo: amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen, porque haciendo eso, serán verdaderos hijos de Dios, porque Él hace brillar el sol sobre los malos y los buenos. Cuando actuamos como verdaderos hijos de vuestro Padre Celestial, estaremos contentos, porque Él da su luz solar a ambos, a los malos y los buenos, y hace llover sobre justos e injustos también. Luego, dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. La palabra griega que se traduce perfecto, significa completo, cabal, maduro,
Perfecto proviene de una palabra griega que significa logra desarrollar una meta definida. Nuestra meta debe ser crecer y madurar como hijos e hijas de Dios, y aparecerse a Jesús, reflejando acciones que demuestran a nuestro Padre Celestial, tal como lo hizo Jesús en su humanidad cuando estaba en la tierra. En Mateo 5:48, dice, «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto». Aquí, perfecto quiere decir maduro, en amor, carácter, fidelidad, virtud e integridad. Muchas veces, batallamos con la palabra perfecto, porque no entendemos lo que realmente Cristo quiso decir, porque cuando fallamos somos acusados por nuestra conciencia. Pablo escribió que podemos ser perfectos, por la gracia de Cristo, aunque no seamos completamente semejantes a Cristo en carácter. Filipenses 3 del 12 al 15. La voluntad o deseo de ser perfecto, como Jesús en actitudes y acciones viene de Cristo, porque Él produce el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Ser perfecto antes de estar completamente maduro o completo, es estar comprometido plenamente a hacer su voluntad, es negarse a sí mismo para cumplir la voluntad de Dios. Mateo 16:24. Pablo instó a los cristianos, sed imitadores mí como hijos amados, seguid mi ejemplo, así como yo sigo a Cristo el Mesías. Primera de Corintios 11:1, Pablo también escribió, por tanto, sed imitadores de Dios, imitadme y seguid mi ejemplo como hijos amados que imiten a su Padre. Efesios 5:1. Pablo entendió que Jesús, como hombre, nos mostró cómo los hijos e hijas de Dios reflejan al Padre en toda su manera de vivir. En Efesios 5:2, dice, vivan una vida llena de amor hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nos amó y se entregó como sacrificio para quitar nuestros pecados. Una de las principales formas de expresar el carácter de Dios, es a través del trato que damos a otras personas. Observemos lo que Pablo escribió antes de su declaración acerca de imitar a Dios nuestro Padre, diciendo, desháganse de toda amargura, ira, enojo, palabras ásperas y calumnias, así como de toda clase de palabras maliciosas, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. Efesios 4 del 31 al 32. En el Sermón del Monte, Jesús dejó claro que el amor que debemos mostrar a los demás, no es un sentimiento, sino una acción. Exaltó diciendo, haz a los demás lo que quieras que hagan contigo, porque así está escrito en la ley y los profetas. Mateo 7:12. Jesús llamó a los hombres y mujeres a seguirlo, imitarlo si queremos ser hijos e hijas de Dios y pertenecemos a su reino. Cuando Jesús llamó a las personas a ser como Él, les dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, obedézcanme a mí, y aprendan de mí, tomen mi ejemplo y practiquen mis enseñanzas, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. La persona humilde, es un siervo de Dios y un siervo del hombre, es manso, gentil, sabe controlar su ira y trata a los demás como quiere ser tratado. Durante varias semanas hemos estado recalcando cómo seguir el ejemplo de Jesús, y cómo vivir en humildad y mansedumbre, refutando el egoísmo y el orgullo que hay en nosotros. Debido al pecado de Adán, todos nacemos con la tendencia arrogante, nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar, somos arrogantes y orgullosos, nos exaltamos a nosotros mismos sobre los demás, y nos ponemos en el lugar de Dios. El pasaje clásico sobre juzgar a los demás, se encuentra en el Sermón del Monte. Mateo 7 del 1 al 5. En el resto de la lección comenzaremos a explicar este tema, para ayudarles a crecer a la semejanza de Cristo. Vivimos en una cultura donde el pecado abunda, a menudo se celebra, llamar a hacer otras cosas malas, y juzgar el pecado de la gente. ¿No se supone que debemos juzgar el pecado? Este dilema, nos damos cuenta que a todos les gusta juzgar, pero no le gusta ser juzgado. La palabra traducida, juzgar en el Nuevo Testamento, significa distinguir o decidir mental y confesar como si fuéramos jueces. Juzgar, significa condenar o castigar. Podríamos decir así, juzgar significa, hacerse una opinión acerca de lo que vemos y lo que hemos oído, acciones que no están de acuerdo a las costumbres en que vivimos. Juzgar no siempre es una crítica negativa. Podemos juzgar un concurso, un evento, una comida en un restaurante, diciendo, ¡qué hermosa eres! Estás haciendo un buen trabajo. El tipo de juicio con el que la mayoría de nosotros hacemos, es la de condenar lo que no nos gusta en otras personas y nos caen mal.
Hay tipos de juicio que pueden ser pecaminosos. Eso de encontrar faltas en los demás, es algo que no podamos evitar. Hay dos categorías de juicio que debemos hacer cuando vemos fallas en los demás, unas son cuestiones morales y otras son cuestiones no morales. Una cuestión moral, es una cuestión de pecado, que Dios dice que está mal, pero no sabemos discernir si estamos obrando bien o obrando mal. Nadie es juez para juzgar y condenar por sus puntos de vista sobre la moralidad de los demás. Una cuestión no moral, es algo que la palabra de Dios, la Biblia no condena, pero que personalmente nosotros creemos que está mal o está bien. Como hablamos anteriormente, Jesús hizo la declaración clásica sobre juzgar a los demás en el Sermón del Monte, cuando dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque del mismo modo que juzgáis a los demás, seréis juzgados. Y con la misma medida con que midáis, os serán medido. Mateo 7 de 1 al 2. Jesús no nos dijo que no juzgáramos, nos enseñó el peligro de juzgar, porque con la medida juzgamos, nos juzgarán, y con la medida que medimos nos medirán. El juicio es como una pelota que rebata, y los creyentes no practicamos ese modelo de juzgar a otros por nuestras opiniones. En este pasaje, Jesús advierte del peligro de hacer juicio crítico a las faltas que vemos en los demás, escondiéndonos en un poco de espiritualidad, creyéndose superiores, porque nosotros no somos jueces, y porque llegará el día en que todos seremos juzgados en el tribunal de Dios. Jesús dijo que no podemos juzgar, ni formar opiniones sobre las cosas, sino que debemos obedecer. En Mateo 7:6, dice, no echéis las perlas a los cerdos, ni den lo santo a los inmundos, escuchen con sabiduría. En Mateo 7:15, dice, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas. En los siguientes 3 versículos de Mateo 7 del 3 al 5, Jesús describió el tipo de juicio que no debemos hacer. Él dijo, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no te fijas de la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7 del 3 al 5. Ahora, observemos estos puntos. Un problema en la vida de una persona no es un problema moral. Jesús no se ocupa del individuo que tiene problemas, sino del que reconoce su problema y lo lleva a Cristo. Jesús hizo a un hombre 2 preguntas. ¿Por qué estás mirando las faltas de los demás y no miras las tuyas propias? ¿Qué derecho tienes de hablar mal de tu prójimo? Un hombre ve el problema y juzga el defecto para el bien, pero el otro ve el problema y lo juzga mal. A este tipo de personas, Jesús lo llama hipócritas. La palabra griega que se traduce hipócrita, significa actor. Un hipócrita es un actor de teatro que desempeña un gran papel. Un hipócrita muestra cualidades que realmente no posee. Parece que el hombre está señalando el defecto para ayudarle para bien del otro. Jesús dijo, si vuestra verdadera preocupación es la justicia, entonces, ¿por qué no os ocupáis en hacer lo justo? Mateo 5:7. Jesús no estaba en desacuerdo con juzgar o formar opiniones, sino en el motivo que tenemos en nuestro corazón. Jesús estaba no advirtiendo de un juicio severo de los demás motivado por nuestro juicio. Este individuo se exaltó a sí mismo, se puso en una posición de superioridad sobre los demás para juzgar sus problemas. Tenemos que darnos cuenta de que es mucho más fácil reconocer y condenar las faltas de otros, pero no de nosotros mismos. Todos tenemos una tendencia natural a juzgar críticamente en los demás las cosas que nosotros mismos hacemos, excusándose y justificándose a sí mismos. Romanos 2:1. El rey David se acostó con una mujer casada y ella quedó embarazada. David ideó un elaborado plan para encubrir lo que había hecho. Cuando David no pudo conseguir que el marido de la mujer lo dejara, lo puso el primero en la escolta del ejército para que muera. Segunda de Samuel 11 del 1 al 27. Entonces, Dios envió al profeta Natán a David. Natán le narró a David una historia sobre un hombre rico que tomó la única oveja que amaba y tenía, y mató al pobre. Al oír eso, David se enfureció y exigió que el rico fuera asesinado por su robo y falta de piedad. Natán respondió, tú eres ese hombre. Segunda de Samuel 12 del 1 al 7. Buscar defectos en los demás es una forma mediocre de exaltarnos a nosotros mismos. Si tienes un problema que yo no lo tengo,
Pero quizás tenga un problema peor rescindido. Si quiero juzgarte primero tengo que arreglar el mío. Cuando vemos defectos en los demás, a menudo creemos que estamos en posición de superioridad en nuestra propia mente para juzgar. Nunca hagamos algo tan estúpido. La Biblia deja en claro que todos somos imperfectos e incapaces para hacer lo que Dios quiere. Los mismos tipos de errores y peores. Primera de Corintios 10:12, y Gálatas 6:1. Exaltarse a nosotros mismos, pensando que estamos calificados para juzgar a otros, cuando estamos en peor situación no es la personalidad de un hijo de Dios. Muchas veces obramos de insolentes, cuando juzgamos las cosas apresurándose sin saber lo que realmente pasa y por qué. En Proverbios 18:13 dice, es una vergüenza dar consejos sin conocer y escuchar los hechos. Muchos descartaron a Jesús como el Mesías, lo juzgaron mal, porque venía de Galilea y no de Belén, hicieron un juicio sin tener en cuenta los hechos. Juan 7 del 41 al 42. Hay una conexión entre juzgar a las personas hablando mal de ellas. Hermanos, no murmuréis el uno del otro. El que murmura y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga de la ley, pero si tú juzgas de la ley, y no eres hacer de la ley, te conviertes en juez. Santiago 4:11. La ley de Dios nos dice que tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Santiago 2:8, Levítico 19:18, Mateo 7:12. Hay que darse cuenta de que no tenemos que hablar de los problemas, porque nos metemos en el problema, e involucramos a otras personas. Lo que necesitamos es tomar conciencia de lo negativo que son nuestras palabras cuando hablamos de los demás. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que les falta, o el error que han cometido, cuando no está relacionado el problema y con nosotros? ¿Con qué frecuencia hacemos comentarios de quien no conocemos, y que no tiene nada que ver con nosotros? ¿Qué tal si esa persona es conocida por Dios, sí, amada por Él y murió por Él, igual que por nosotros? El contexto de la declaración de Jesús nos da una idea de cómo debemos juzgar siguiendo su ejemplo. Jesús recordó a sus oyentes cómo nos trata nuestro Padre Celestial. En Mateo 7 del 7 al 11 dice, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que toca la puerta se le abre. Dios, el Padre, es mejor que cualquier padre terrenal. Luego, Jesús dijo, así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. En otras palabras, así como el Padre nos ha tratado con amor y misericordia, nosotros hagamos lo mismo con los demás. Tratemos a los demás como queremos que nos traten. Cuando alguien encuentra defectos en nosotros, y nos trata como si fuéramos estúpidos o idiotas, debe tener una buena razón para hacer lo que hace. Si es para maltratarnos y humillarnos sin misericordia y clemencia, no te preocupes. Jesús dijo, que todas las cosas dan vuelta, alégrate, perdónalo y mantente en su gracia. Tenemos más que decir sobre este tema, pero será en la próxima semana. Antes de culminar con la conferencia, reflexionemos un poquito. El propósito número 1 que tenemos en nuestra vida como cristianos es crecer y madurar para tener la semejanza de Cristo, porque solo así iluminaremos con la luz de Cristo al mundo que nos rodea. Cuando veamos cosas en otras personas que no nos gustan, y que no estamos de acuerdo, no lo juzguemos, ni formemos opiniones sobre lo que vemos, o nos cuentan. Antes de juzgar, examínate. ¿Por qué me fijo tanto en las faltas ajenas y no en mis faltas? ¿Qué derecho tengo a hablarle de la vida de los demás? ¿Sus acciones me afectan de alguna manera? Si te consideras mejor que ellos, ¿por qué no haces lo mismo que ellos? ¿Te crees que te estás condenando solo? ¿Por qué quieres rebajar a tu prójimo y humillarla? Cuando estés en una posición y pienses que deber criticar y hacer un juicio, no te guíes por tus opiniones, ni por las opiniones de los demás. Muestra misericordia, ama y olvida. Si no puedes ayudarle, tampoco puede condenarle. Si tienes dificultades sobre cómo tratar a las personas defectuosas, no te impacientes, solo muestra misericordia. Dios es bueno con todos, Él no hace acepción de personas. Lucas 6:35. Reconoce que, aunque tengas pruebas y datos verídicos, no tienes que juzgar ni condenar, porque tienes el carácter de Cristo, y la mora en tu corazón. Si crees que alguien está haciendo algo ridículo, no juzgues. Supone que tiene una buena razón para hacer lo que hace. Si ves o escuchas algo malo sobre alguien,
Recházalo lo malo y exalta sus virtudes. No cometas errores, todos tenemos errores, mucho más la próxima semana. Diana.